Con la experiencia adquirida durante más de 43 años de producción y creación escénica y más de 39 años dedicados a la formación académica, el Teatro Popular de Medellín tiene ahora la realización del curso de producción teatral con énfasis en escenografía. Esta es una oportunidad maravillosa de compartir el conocimiento y esta experiencia adquirida para brindar mejores bases a los artistas de las artes escénicas y a las entidades que los acogen, porque lo importante es la cualificación de su quehacer en este campo específico de la creación. Bienvenidos a esta sesión del curso de producción teatral con énfasis en escenografía. Mi nombre es Teresita Estrada. Soy arquitecta, escenógrafa, actriz, soprano y gestora cultural. En el día de hoy viajaremos a la historia del teatro en el lejano oriente. Viajaremos a la China, al Japón, a la India y nos daremos cuenta que los orígenes del teatro en esta región no difieren mucho de los orígenes del teatro occidental, porque también tienen una fundamentación religiosa, cuando hacían sus rituales para pedirle a los dioses unas buenas cosechas y buenas cacerías. La historia del teatro chino comienza hace muchísimos años. Antiguos textos sitúan la existencia de una floreciente profesión teatral mucho antes del comienzo de nuestra era, y tanto se refiere al medio popular en su conjunto como también a la corte de los reyes y emperadores. La mayoría de los estudiosos han creído que la representación escénica se originó en las ceremonias religiosas chamánicas, especialmente en aquellas en honor de los dioses de la cosecha, como lo veíamos anteriormente. Entonces podemos ver que el teatro chino tiene un origen ritual. La manera tradicional del teatro chino con danzas, mimo y cantos se puede establecer más o menos hacia el siglo VI antes de nuestra era. El mayor desarrollo de este teatro se da durante la dinastía Yuan, que es más o menos en el 1280-1368, y alcanza un lucimiento particular con la ópera de Pekín en el siglo XIX. En el teatro chino no existe un género definido, las obras se representan, pues estas obras que representan son consideradas como melodramas con final feliz. En la ópera de Pekín hay 4 tipos diferentes de personajes que se han mantenido en el tiempo. Son 3 personajes masculinos y 1 femenino. En la antigüedad, como en la mayoría de la historia del teatro, inclusive los personajes femeninos eran representados por hombres, porque a las mujeres se les tenía prohibido actuar en el teatro. Los argumentos de la ópera de Pekín son muy variados y van desde intrigas de la corte hasta hazañas militares. Importa muchísimo la música, pero también importan los gestos, las acrobacias, los cantos. Algunas representaciones pueden durar unas 6 horas, pero muchas veces estas representaciones del teatro chino duran varios días. El actor chino tiene que tener un conocimiento muy claro de todos los elementos expresivos, de la danza, la pantomima, la acrobacia, el canto, y generalmente su entrenamiento comienza a los 12 años. En la antigüedad, cuando entraban a la escena, cada uno de los actores informaba a los espectadores cuál era el papel que iba a desempeñar y ponía pues al público al corriente del argumento. En el pasado, antes de entrar al backstage, los actores tenían que presentar sus respetos o saludos enfrente de una representación de un escenario que era como una especie de templo al fundador del teatro, que ellos llaman Li Yuan. Toda la actividad teatral, toda la industria teatral la llaman la industria Li Yuan. Después de ofrecer este saludo, ellos estaban ya autorizados para iniciar su proceso de maquillaje y de vestirse para la escena. Vemos entonces que todo el acto teatral, toda la industria teatral es llamada la industria Li Yuan, pero realmente esta palabra Li Yuan significa jardín lleno de peras. Y no es una coincidencia que tenga este mismo nombre. La explicación es la siguiente.
Durante la dinastía Tang, Liyuan era un lugar en la ciudad de Chang'an y era el lugar de entretenimiento de toda la familia real. Ese lugar, o sea, el Jardín de Peras, se convirtió en el lugar donde se enseñaba y se representaba el teatro, la ópera de Pekín. Entonces, por eso fue que tuvo este nombre. Liyuan, que es jardín lleno de peras, también es la expresión que se refiere a todo el arte teatral en China. En la China se dieron muchos géneros teatrales y fue el origen realmente de muchas expresiones teatrales, entre ellas el teatro de sombras. Lo que llamamos las sombras chinescas o sombras chinas, nos llevan a la historia del Lejano Oriente más o menos por allá en el siglo segundo antes de nuestra era. Por allá existía un emperador llamado Wudi, que tenía a su servicio una joven llamada Li. Lamentablemente Li murió y dejó al emperador destrozado completamente y estaba muy mal, este emperador estaba descuidando su gobierno. Entonces uno de los ministros del emperador, al salir de paseo un día, encontró a un niño jugando con un muñeco y el reflejo en el suelo de este muñeco hacía parecer que el muñeco estuviera como vivo. Después de ver esto, él, motivado por esta visión, les encargó a los sirvientes que confeccionaran una muñeca que recordara la figura de Li para conseguir animar al emperador nuevamente. Esa figura fue creada en madera y seda de colores y se le presentó al emperador rodeada de una ilusión recreada a partir de lámparas de aceite y cortinas, o sea, estaban tratando de reproducir las sombras que el ministro había visto en el juego del niño. La sombra que se conseguía hizo recordar a la joven y el emperador pues tuvo una gran emoción y sintió como si el espíritu de esta chica estuviera presente. Y desde entonces, de ahí en adelante, se hizo muy popular el teatro de sombras en la China. Desde ese juego de niños hace más de 2000 años hasta nuestros días, esas sombras chinescas han ido conquistando poco a poco la admiración de diferentes culturas y ha sido reconocida inclusive como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Las conquistas se fueron dando mediante batallas y el pueblo mongol llegó a ganar en zonas muy alejadas. Llegaron a Persia, Turquía, Arabia y de esta manera llevaron consigo este teatro de sombras que tanto servía de entretenimiento a las tropas del ejército. Entonces su magia se expandió por todo el suroeste de Asia y siguió atravesando fronteras. En el siglo XVIII, misioneros franceses que visitaron China llevaron con ellos marionetas al país galo y ya recrearon representaciones teatrales como lo habían visto allá. Entonces con el tiempo estas marionetas se fueron adaptando a los gustos de los franceses, enamoraron el público pues y no dudaron en adoptar este teatro de sombras que finalmente terminaría conquistando gran parte de Europa. Para el teatro de sombras se necesita en la parte de infraestructura la creación de ciertos efectos ópticos. Ese es el secreto pues del teatro de sombras. Se necesita entonces una lámpara o una fuente de iluminación y una superficie lisa y clara que puede ser una pared o una pantalla. Entonces la persona debe colocar sus manos o una marioneta frente a la lámpara para que la sombra se proyecte en la pared o en la pantalla. Y de acuerdo con la posición de las manos y con los movimientos que realice, puede crear figuras, animales, seres humanos, etc. Entonces esa era la infraestructura que se requería para este teatro de sombras. Realmente era sencilla, pero sí se necesita que haya oscuridad, un espacio cerrado y oscuro o en la noche, y que haya un sitio donde la fuente de luz pueda reflejar estas sombras. Otro de los géneros teatrales que tuvo su origen en la China fue el teatro negro, que es conocido actualmente como el Teatro Negro de Praga, donde se popularizó ya en tiempos muy cercanos. Pero se dice que allá en la lejana China imperial también había un gobernador cuyo nombre era Wang Pang, de la casa Ming,
y un día su hijo, Liang, falleció repentinamente. Entonces es la misma historia que tenemos en el Teatro de Sombras, pero ya es otro gobernador con otra pérdida, otro fallecimiento. Entonces Wang, devastado por ese terrible suceso, buscaba consuelo y se encontró con un mago que vivía en la corte. El mago le prometió traer a su hijo a la vida cuando él quisiera. Y para hacer eso el mago usó lo que podríamos llamar hoy la magia de la luz negra o la manipulación visual. Cada vez que el emperador quería ver a su hijo, el mago Mang Ti, en un entorno tenue, se vestía totalmente de negro y sostenía el cuerpo sin vida del hijo del gobernador para que él mismo pudiera hablar con su hijo y pudiera vivir feliz para el resto de su vida. Entonces, pues es una historia un poquito macabra porque en teoría era el cadáver del chico que seguramente estaba embalsamado el que lo hacía revivir a través de este teatro negro. Entonces, eso utilizaban unas velas que proyectaban siluetas de muñecos, de estos muñecos con los que también se apoyaron a partir pues de esta historia inicial. Y luego en el Japón crearon el Uemura Bunrakuki, que es el teatro Bunraku y del que vamos a hablar un poco más adelante. En 1950, el titiritero francés Georges Lafelle decide llevarlo a la región de Bohemia en la República Checa y luego, más o menos en los años 60 y en los 70, inspirados por las luces fluorescentes de la compañía Philips, aparece el teatro negro tal cual lo conocemos. Es mudo, se realiza totalmente a oscuras y usa colores muy vivos y llamativos. Y gracias al hecho de que el ojo humano no está diseñado para captar nítidamente la luz ultravioleta, consiguen engañarnos realmente con mucha facilidad. En cuanto a la infraestructura requerida para este teatro negro, pues se necesita, ellos tienen una técnica que consiste en la utilización de cortinas negras, un escenario de color oscuro, linternas negras y trajes fosforescentes. Esta técnica de la caja negra fue desarrollada por Georges Méliès y por el innovador Stanislavski. Pasamos entonces al Japón, donde también se desarrollaron grandes formas teatrales, entre las que se destacan tres que han trascendido al paso del tiempo. Estos son el Bunraku, el teatro No y el Kabuki. El Bunraku es el teatro de títeres y en una época se prefirieron que se representara esto en lugar de personas, o sea, tuvo una gran calidad técnica y preferían que fuera representada las obras por títeres y no por personas. El teatro de marionetas, llamado Nigyo Yoguri Bunraku, combina la narración cantada, el acompañamiento instrumental y el teatro de marionetas. Surgió a principios del período Edo, más o menos hacia 1600, y fue una asociación de las marionetas con el Horuri, que es un género narrativo muy de moda en el siglo XV. Al Bunraku se le llama también Nigyo Yoruri, un nombre que pues indica claramente sus orígenes y su esencia, porque Ningyo significa muñeco o marioneta y Yoruri es el nombre de un estilo de recitación que era narrativa y dramática y se interpretaba por el shamisen de 3 cuerdas. Y a pesar de que es un teatro hecho a partir de marionetas, no es un teatro para niños. La infraestructura teatral de este teatro fue muy simpática porque en ese periodo Edo los titiriteros manipulaban 2 marionetas sobre un escenario que consistía en una caja que se colgaban del cuello. Pero más adelante entonces ya se empezó a desarrollar el escenario del Bunraku y tiene las siguientes características. Desde el punto de vista del público, o sea, con mirada desde el público, el lado derecho del escenario se llama Kamite y el lado izquierdo Shimote. Las marionetas entran y salen del escenario a través de una pequeña cortina. A la izquierda del escenario está la plataforma del narrador, que es la que se llama Yuka,
que está diagonal a la zona de asiento en la cual se sienta el tayú, que es el narrador, y el músico de shamisen. Ellos se sientan ahí y actúan. Está dividida en el centro por una cortina. Entonces, al principio el narrador y el músico shamisen se sientan entre bastidores en el otro lado de la cortina. Y cuando la plataforma giratoria gira hasta la mitad, el narrador y el músico shamisen se encuentran de cara al público. Simplemente va girando la plataforma y van apareciendo y desapareciendo estos nuevos personajes. Así se pueden intercambiar fluidamente en la mitad de la historia. Encima de una pequeña cortina que queda a la izquierda y a la derecha del escenario, se llama komaku, hay pequeñas habitaciones ocultas al público y están ocultas por una persiana de bambú colgante. Algunas veces los narradores y los músicos shamisen con poca experiencia se sientan dentro de esta habitación al lado izquierdo del escenario. Ellos se turnan en la actuación al principio de la historia o durante pequeñas partes de la obra. Es como una especie de entrenamiento. Y los miembros de la orquesta, que son los hayashi, que tocan instrumentos como el laúd y el tambor, se encuentran dentro de la habitación oculta que queda al lado derecho del escenario. Apenas va avanzando la obra con la narración y la música del shamisen, la orquesta se une durante las escenas más animadas, que son las escenas de festivales y las escenas del Barrio Rojo. Ahora pasamos al teatro no. No significa talento o habilidad. Se dice que tuvo su época de esplendor en el siglo XVII, de donde datan más o menos los primeros impresos. Es una forma aristocrática del teatro japonés. Tiene grandísimos despliegues de escenografía, vestuario, máscaras. Tiene pues realmente un diseño de escenario diferente al teatro occidental. Es tal vez un único estilo teatral de la antigüedad que se ha representado continuamente desde sus orígenes, que se cree pues que fueron más o menos en el siglo VIII. Se ha fortalecido con traducción de obras occidentales como obras de William Shakespeare. Sin embargo, las obras preferidas del teatro no son las leyendas y hazañas guerreras del mismo Japón, donde intervienen dioses o son bélicas. En estas representaciones, los actores cantan, bailan y recitan de una manera y con un ritmo muy poco entendibles para lo que es el público occidental. Ya centrándonos en lo que es la infraestructura del teatro no, vemos que el Nogaku se pone en escena en un espacio especial, denominado simplemente con el nombre de escenario de no. A un escenario de no instalado dentro de un edificio se le llama teatro de no. Esto es diferente a los teatros tradicionales. Un escenario de no sobresale hacia adelante, penetrando en el patio o en la sala de butacas donde están los espectadores. Y no hay telones que separan el escenario del público. No hay efectos escenográficos tales como la iluminación del escenario y grandes decorados. Desde cada una de las butacas, el público contempla el desarrollo de toda la obra, que tiene al principio un espacio vacío y termina cuando el escenario se convierte nuevamente en un espacio vacío. El escenario principal es llamado onbutai y es cuadrado. Al fondo se encuentra un panel con una pintura de un pino. Como el campo visual de los intérpretes se encuentra muy restringido por las máscaras que llevan, pues es muy difícil ver a través de estas máscaras. Los pilares que se encuentran en las esquinas, que realmente son el soporte del techo, funcionan también para ellos como puntos de referencia para realizar los movimientos. Unidos al escenario hay espacios para que se sienten estos intérpretes y estas posiciones están determinadas de acuerdo con el papel que desempeñan, tales como cantores o instrumentistas. Hay una parte que es la pasarela que se llama Hashigakari. Este escenario está conectado con los bastidores por este corredor o pasarela y se usa no solamente para que los intérpretes entren y salgan, sino también representa un camino que conecta el mundo real con el espiritual y constituye un espacio muy importante para la representación. Hay una sala entre bastidores al otro lado del Hashigakari en la que los intérpretes esperan para salir al escenario. Esta sala es llamada Kagami no Ma, que significa sala del espejo. El actor principal se coloca su máscara
y asume su papel en esta sala, delante de un espejo que refleja su imagen. Allí él como que asume este personaje. Allí también los instrumentistas tocan y afinan sus respectivos instrumentos. Eso le sirve de señal al público que la interpretación o que la obra está empezando, que ya está comenzando. Hay una pregunta que nos hacemos con frecuencia los occidentales cuando vemos este tipo de teatro, y es ¿por qué tienen techo los escenarios que están dentro de un edificio? Era costumbre realizar estas representaciones de Nogaku o teatro no en escenarios a cielo abierto. Sin embargo, a partir del periodo de Meiji hizo aparición un nuevo tipo de escenario denominado el teatro de no, que es el del que estamos hablando, que tenía tanto el escenario como el patio de butacas o sala de espectadores dentro de un solo edificio. Y este tipo de escenario se convirtió en el predominante. El tercer género teatral que se destacó en el Japón y que llega hasta nuestros días es el kabuki. El kabuki es derivado del no, del teatro no. Son muy parecidos todos sus elementos, pero los textos, que son llamados yokioku, son mucho más accesibles al público. Se dice también que el teatro japonés tiene cierta similitud con el griego por los elementos que utiliza, sobre todo por el coro. Hay que aclarar que como en China el teatro japonés está actuado exclusivamente por hombres, quienes representan incluso los papeles femeninos. Ya entrándonos a detallar lo que es la infraestructura del teatro kabuki, vemos que los diversos mecanismos utilizados en este tipo de teatro se emplean de acuerdo con las convenciones de posición y dirección del escenario. O sea, volvemos a hablar de los símbolos. Todo tiene muchísimos símbolos o significados. Por ejemplo, como se ve desde el público, el lado derecho del escenario se conoce como kamite y el izquierdo como shimote. Los personajes de alta posición social se sientan en el kamite y los de posición inferior entran por el shimote. Los objetos de utilería se organizan de modo que las escenas de interiores se realizan en el kamite y las escenas de exteriores en el shimote. Las direcciones geográficas en la puesta en escena de las obras también está en gran parte predeterminadas. Para ellos generalmente el kamite representa el este y el shimote el oeste, y el público se sienta al sur. El mawaributai es una sección giratoria que está ubicada en el centro del escenario, un escenario giratorio. Es un mecanismo ideado en la segunda mitad del período Edo. Este escenario gira con los actores y con toda la decoración y la escenografía, lo que hace posible cambiar muy rápidamente de una escena a otra. Estos movimientos a plena vista del público también pues son muy atractivos para los espectadores y para todos los efectos que da esta puesta en escena. Este mecanismo del escenario también se introdujo en teatros fuera de Japón a partir de la era Meiji. Y bueno, para seguir con la tecnología vemos que tenían un mecanismo de tipo ascensor llamado Seri, que se usaba para subir y bajar una parte de un escenario del teatro kabuki. Hay muchos tamaños de ascensores y estos se usan para transportar actores, además también de escenografía. Esto permite pues añadir grandes efectos a las representaciones y pues se pueden tener producciones impresionantes. Manejan también un sótano debajo del escenario llamado naraku. En el pasado esta maquinaria se movía mediante la fuerza del hombre. El naraku era un lugar supremamente oscuro y húmedo que recordaba lo que era el infierno, por lo que se le llamó así, porque naraku significa infierno en el budismo. Vemos que ellos han tenido un gran desarrollo en toda la tecnología, y también esto se puede ver en los telones, porque ellos usan diferentes tipos de telones para cautivar pues a los espectadores en sus representaciones. Hay un telón, por ejemplo, que es el Asagimaku, que es un telón azul claro, que se conoce por este nombre para realizar cambios de escena y escenario y que puedan causar una fuerte impresión al público.
algunos de los usos que le dan, como sacudirse hacia abajo para dejar ver. De esta manera ellos dejan caer el telón que tapa el escenario para dejar ver de forma instantánea la escena, así como el furikabuse, que es sacudirse hacia abajo para ocultar. Es una técnica de representación por la que se hace lo contrario y se oculta de repente el escenario con un telón que cae desde el techo. Pasando a la India, vemos que en el teatro de la India se generó una forma llamada Kathakali, que nace más o menos en el siglo XVII en Kerala, al suroeste de la India. Este Kathakali se basa en textos mitológicos, como los poemas del Mahabharata y del Ramayana, que son libros sagrados hindúes. Lo diferente y fundamental en este teatro es que en estas representaciones no se habla y los actores desarrollan su expresión a través de un total dominio del cuerpo. Esto requiere años de entrenamiento, incluye danza, ejercicios oculares, o sea, pues de los ojos, gestos faciales, además de muchos ademanes. El teatro Kathakali ha influido también a algunos directores de Occidente. Este teatro Kathakali es una de las formas teatrales más antiguas del mundo, de hace más de 500 años. Este nombre surge del malayo, donde kata es historia y kali jugar. Estos bailarines pues dedican mucho tiempo en su preparación y más o menos utilizan unas 4 horas solamente en el proceso de maquillaje. Y este maquillaje lo realizan dependiendo de su naturaleza. Esto es lo que determina de qué color será ese maquillaje. Si es la cara de un noble, si es un rey. Generalmente estas personas así de alto rango se maquillan de verde y los personajes malvados se visten y se maquillan en rojo. Esta técnica de Kathakali incluye un complicadísimo lenguaje de gestos y a través de estos gestos el artista puede decir frases o inclusive contar historias. Ya vimos que era mudo, pero que con estos gestos pueden llevar una historia completa. Estos movimientos que ellos generan con su cuerpo y con sus pies son muy rigurosos. Para poder alcanzar esta flexibilidad y el control muscular necesarios para uno de estos bailarines de Kathakali es necesario seguir un entrenamiento súper agotador. La capacitación que ellos requieren para desarrollar esta técnica muchas veces dura entre 8 y 10 años. Llegan a dominar a tal punto sus músculos faciales que son capaces de reír con un lado de la cara y llorar con el otro. Estos espectáculos generalmente se realizan al aire libre, empezando a caer el sol, y duran toda la noche. Por eso la infraestructura teatral no tiene como gran relevancia porque el escenario en sí es pequeño. Son más o menos unos 6 o 7 metros cuadrados. No usan escenografía o decoración como en el teatro occidental. Solamente se pone en el centro una gran lámpara de aceite que además pues, de tener un carácter religioso sirve para iluminar la escena. Y para terminar podemos mencionar el teatro en Arabia, que a pesar de las prohibiciones de la religión islámica no se ha podido evitar que se represente teatro en los países que siguen estas creencias. Existen estilos como el teatro de pésame, que tiene sentido religioso, el teatro del sultán de los estudiantes, Sultán Tabala, pero realmente el más interesante y popular es el teatro del tapete, Marash y Busat, que consiste en un largo espectáculo ambulante celebrado sobre un tapete. Y con esto terminamos entonces el recorrido por esta zona del Oriente Lejano y de todo lo que podemos llamar lo que es la historia del teatro, que lo hemos visto realmente a grandes rasgos. Podríamos pues profundizar muchísimo en cada uno de ellos, pero ya tenemos una idea general de lo que es la historia del espacio escénico, cómo se han generado cada una de estas infraestructuras de acuerdo con las necesidades del pueblo, con las características culturales de cada uno de ellos. Seguiremos entonces en nuestro próximo módulo hablando del espacio escénico y detallando ya no la parte de historia, sino en la actualidad qué se tiene
de espacio escénico cuáles son las partes de toda esta infraestructura teatral, cómo se unen y se relacionan los espacios para que cuando alguno de ustedes tenga la necesidad o tenga la oportunidad de generar una nueva sala, un nuevo espacio, pues lo pueda hacer de la mejor manera, o también puede hacer una reforma o una adaptación de un espacio teniendo conocimiento claro de cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos y las posibilidades que se desprenden de cada uno de los espacios. Eso lo veremos entonces en el segundo módulo del curso de escenotecnia del Teatro Popular de Medellín.